Buenas tardes, gente, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí se escuchan. Bueno, perfecto. Bienvenido. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Federico Harms. Soy el profesor a cargo de esta asignatura y me acompaña el profesor Martín Armoa, que, bueno, hoy no nos puede acompañar en la sala, pero a partir de la semana que viene, seguramente que vamos a tener el encuentro presencial, sí va a poder estar y entre ambos estamos a cargo de informática aplicada y también de informática básica. Les damos desde ya las bienvenidas. Estábamos con ganas de arrancar, ya pasó casi un mes entre la organización que lleva una optativa, después algún feriado, asueto y un paro. Pasó casi un mes, así que vamos a tener que resumir un poco e ir un poco más directo a los bifes, diríamos, en cuanto al avance sobre los contenidos. Seguramente muchos de ustedes quizá hayamos hablado alguna vez por aula virtual, con la mayoría no nos hemos visto, por lo menos yo no los tengo registrados a muchos de ustedes, más allá de alguno de sus nombres. eh, por motivo por el cual, y me gustaría que quien pueda, quien esté en condiciones, prenda la cámara, así les veo un poco la cámara, la cara, digo, porque esto de las clases virtuales a mí me cae fatal. eh, pero es especialmente útil en algunos contextos como este, en el que me veo envuelto hace como 2 meses, y hace como 2 meses tengo una compañía indeseada que es esta. A ver si se ve. Producto de una lesión, estoy como hace 2 meses con la muleta. Hoy empecé a soltarla, capaz que para la semana que viene ya voy a estar. Entonces vengo eh, dictando la materia, sobre todo informática básica, de manera virtual. Y me topo con el problema de que me hace recordar a la pandemia y no me gusta mucho. Y bueno, hablarle a cuadraditos negros que veo acá en la pantalla, me- no es lo que más disfruto. Así que quien pueda y se peina un poquito, se pone algo más o menos decente, por lo menos de la cintura para arriba, y pueda prender la cámara, agradecido. Agradecido. Por otra parte, para interactuar un poco, está bueno disponible el chat, que lo tienen ahí abajo en la pestaña. Gracias, Agustina, por prender la cámara. Después tienen también para reaccionar, ahí levantar la manito, no sé qué más hay. Em, lo que necesiten decir, preguntar, lo que sea, vamos a tratar de que esto sea lo más interactivo posible porque me he dado cuenta, al menos en este mes con los chicos de segundo de informática básica, que la clase tiende a ser un monólogo en este formato, porque, bueno, mayormente porque no le veo las caras y no puedo establecer un mecanismo de un poco más fluido. Así que le invito a que ustedes me interrumpan en cualquier momento, levanten la mano, escriban en el chat, pregunten, o directamente prendan el micrófono y digan lo que quieran. Em, el enfoque de esta materia tiene, tiene un cambio respecto a lo que a la mayoría de ustedes les ha tocado atravesar cuando pasaron por informática básica. Muchos de ustedes, con excepción de Nathaniel y de los que está acá, y yo recuerdo, quizá me olvido de alguien, Nathaniel y eh, Alegre, creo que cursaron el año pasado, ¿cierto? Informática. Bueno, entonces ustedes más o menos están al tanto, y también Danesa, que hoy no está acá, pero todos los demás, que son como 15 o 16, cursaron informática en los años previos, en 2023, 2022 o en pandemia incluso, y la modalidad cambió. Entonces, un poco el esquema que se plantea para informática aplicada es tratar de solventar un poco un, un enfoque que consideramos quizá erróneo de años previos, y tratar de actualizar
un poco los contenidos. Hicimos un cambio grande al respecto de esto justamente de los contenidos de la materia. Y, por ejemplo, cambiamos todo lo que era la parte de LibreOffice por las herramientas de Google, y Google Docs y Google Sheets, que es lo que vamos a ver, principalmente Google Sheets, Google Docs no vamos a ver. Y a ver que tengo que buscar algo acá. Y también tenemos, como en la parte de dibujo, una modificación respecto del programa que usábamos, que era Vectorworks. A ver que a ustedes le volvió negra la pantalla. A ver cómo retomamos esto. ¿Sí? Bien. La idea es entonces usar estos programas nuevos que estamos viendo para la implementación. Hay una... cuando se plantea un cambio, así en una asignatura, uno tiene una cantidad de opciones disponibles enorme para elegir. Y nosotros nos hemos basado en una concepción epistemológica que tiene esto por detrás. A ver, que me parece importante mostrarle para que ustedes entiendan de qué va todo esto. A ver si ahí les aparece. Esto yo lo tenía separado, pero ahora lo vengo a buscar de nuevo acá. Este es un poco nuestro enfoque epistemológico para informática aplicada. Y no es más que la pura realidad. Muchos de ustedes han pasado por todas las materias relacionadas con los análisis. Análisis 1, análisis 2, métodos, modelización quizá. Y lo que termina pasando en el fondo del ejercicio profesional de la ingeniería es que terminamos acudiendo a Excel para todo. Nosotros no vamos a acudir a Excel, vamos a acudir a Google Sheets. Pero es básicamente la herramienta que, a pesar de que avanza la tecnología, a pesar de que se implementan nuevos sistemas, a pesar de que las empresas, hasta las más grandes, tienen carísimo software de gestión, se sigue usando Excel para todo. Y en muchas se está empezando a usar Google Sheets porque viene acompañado de todo un conjunto de herramientas eh, que trabajan colaborativamente, con Drive, con Docs y con todo el paquete de Google, incluso el correo, etc. Entonces es por este motivo que nosotros nos vamos a enfocar acá y vamos a hacer un foco fuerte acá, orientado hacia la producción industrial. Lo que nosotros vamos a hacer es similar y ahí van a encontrar algunos puntos, más que algunos, bastantes puntos de similitud, quienes han cursado informática básica el año pasado, en la propuesta. Por lo tanto, la propuesta para estas personas, para los 3 compañeros que ya cursaron, va a ser levemente diferente o simplemente va a tener un poco más de profundidad. Pero para todos los demás vamos a trabajar un, eh, una propuesta, un trabajo práctico que tiene eh, una aplicación directa en la parte industrial que en lo personal y al profesor también Martín nos ha tocado en el ejercicio enfrentarnos con esta tarea en todos los lugares donde tuvimos. Así que es algo bastante útil. La idea justamente de la materia es que sea algo complicado, no nos vamos a ahondar en teorías eh, inocuas. La selección de los programas que nosotros hacemos para esta materia, que son Google Sheets por un lado y OnShape por otro, tiene que ver con criterios de disponibilidad en principio y también con la usabilidad. ¿Sí? Google Sheets está adquiriendo mucha notoriedad y ha empujado a Excel a tener que hacerse gratuito incluso en su versión online. Y
y está teniendo resultados tremendos y mejora todos los días Google Sheets. Te los digo porque, bueno, entre el año pasado y este hubo bastantes cambios y todo el tiempo está mejorando mucho. Y entonces creemos que es la herramienta actualmente la más adecuada, porque además en las otras versiones o el Vectorworks, por ejemplo, si hablamos de dibujo, o el MATLAB incluso, que también ya lo dejamos de usar en informática básica, son programas que que requieren licencia paga, que la universidad no posee. Por lo tanto, proponerle enseñar eh, ese tipo de programas requeriría todo un proceso de instalación, etcétera, que preferimos evitar. Porque además hay soluciones muy acordes y muy actuales que cumplen con creces los requisitos. Y bueno, y particularmente Google Sheets se está empezando a usar mucho por todo el ecosistema que tiene asociado a Google. Así que, para no ahondar mucho más en preámbulos, les voy a mostrar, a ver, primero voy a entrar al aula virtual y voy a hacer una habilitación de algunos foros y les voy a pasar a mostrar el ejemplo, no, el ejemplo no, la consigna de lo que vamos a hacer. Antes de empezar con la teoría, vamos a pasar directamente para que tengan un enfoque directamente sobre lo que tenemos que hacer, porque vamos a tener tiempos acotados. Tenemos octubre y noviembre, ya nos queda prácticamente 2 meses, diciembre no cuenta. A su vez, en octubre yo creo que muchos de ustedes van a estar abocados al Congreso en el medio. Eh, Hay un feriado que nos toca, creo que es el 10 de octubre. Entonces tenemos tiempos acotados, entonces vamos a ir un poco a los bifes. Esta clase de hoy va a quedar grabada y subida a YouTube para quien después la quiera ver, si incluso alguien no está acá presente. Somos bastantes, así que creo que están casi todos. Em, pero si la quieren repasar también, va a estar subida. Vamos a comenzar con eso ahora. Bien. En esta materia, la propuesta que le hacemos, ahora la acabo de subir en el aula virtual, es encarar este trabajo práctico. Lo van a encontrar bastante similar quienes hayan pasado por informática básica. El objetivo de este trabajo va a ser desarrollar un libro de cálculo en Google Sheets que registre los movimientos internos de una fábrica, incluyendo materias primas, producción y ventas, con un sistema automatizado que facilite la gestión y visualización de la información. Esto se da en el marco del planteo de una situación en la que usted forma parte del equipo de supervisión de una planta manufacturera y como profesional de la ingeniería se acaba de incorporar al mismo y se le ha encomendado una tarea. Se busca reemplazar registros manuales de producciones, ventas, ingresos de materias primas por una solución digital que optimice la carga de datos, reduzca errores, permita un monitoreo diario y genere reportes gráficos resumidos con los principales indicadores de rendimiento de la producción, los KPI. Este proyecto se separa en fases, que son a su vez los entregables de este proyecto que se va a ir haciendo semana a semana. En principio, esta semana de acá al viernes que viene, 3 de octubre, tienen que decidir si van a trabajar individualmente o van a conformar un grupo de 2 personas como máximo. Esto se puede hacer solo o de a 2. Tienen que optar por algún sector manufacturero de su interés y definir los productos a fabricar. Piensen algún sector manufacturero de su interés y definir los productos a fabricar. Y ahora vamos a profundizar un poco sobre qué significa esto. Establecer las materias primas necesarias y sus recetas. Y presentar una propuesta explicativa breve a través del foro correspondiente, que también creo que se lo habilité. En el aula virtual hay un foro habilitado que se llama Selección del tema. Eso es de acá a la semana que viene. Es decir, tienen que entrar al foro, elegir una industria, se arman en grupo, agarran y lo comunican. Eso está también expresado más abajo. Y en el foro mismo, cómo se van a hacer la selección de un tema sobre el cual les interesa alguna. Y tienen que elegir alguna industria que a ustedes especialmente le guste o le importe. Pero
con algunas restricciones, en virtud de cosas que hemos visto en el pasado. ¿Tienen idea? ¿Saben a qué? Excepto los chicos que ya cursaron el año pasado. ¿Saben qué es un BOM? ¿Les suena? No, profe. Bien. Un BOM es la reducción en inglés de Bill of Materials, o sea, listado de materiales. Nosotros lo que pretendemos construir en este caso es un libro que nos permita registrar todos los movimientos de materiales dentro de una fábrica. Por lo tanto, para eso es necesario saber entonces qué elementos componen un producto final. Y ahí voy a volver un segundo acá para hacer una aclaración. Nosotros como ingenieros estamos orientados, ¿no es cierto?, dentro de las ingenierías de proceso, tanto química como alimentos, son dentro del marco de las ingenierías de proceso. Entonces uno por ahí puede tener la tendencia a pensar que un BOM es decir, bueno, para producir algo primero lo tengo que, no sé, tamizar, secar, no sé, hacer esto, hacer aquello, lo hago pasar por 5 o 6 procesos y sale el producto final. Bueno, eso no es un BOM. El BOM es el listado de materiales que componen un objeto. Lisa y llanamente eso. Por ejemplo, ya que lo tengo acá a mano. Este objeto, una muleta. ¿Qué elementos ustedes ven que lo componen? Si ustedes me tuvieran que hacer el BOM de esto, ¿qué me dirían? Aluminio, madera, goma probablemente en la base, tornillos. Bien, bien, estamos un poquito encaminados. ¿Qué es el BOM de esto? Más que decir aluminio o madera, es decir, ¿qué será esto? Serán 3 metros de caño de aluminio de 1 pulgada. ¿Sí? Esto tiene 3 metros de caño, está todo doblado, pero son 3 metros. Para hacer esto se necesitan 3 metros de caño. Tiene sí, un tope de madera abajo, de madera no, de goma. Tiene una manijita de goma. Tiene acá una mariposa, un perno que cruza esto completo. Tiene este otro acá arriba, también de goma. Y tiene, si uno se pone a mirar, tiene como 1, 2, 3, debe tener como 8 tornillos más o menos. Unas arandelas, es decir, ¿cuál es el listado de materiales de esto? Y bueno, 3 metros de aluminio, una manija, otro cosito, la mariposa, el perno, los 6 tornillos. Tiene una etiqueta, que se ve ahí, que también es parte del producto. El producto no puede salir sin la etiqueta. Y si esto viene en pares, siempre, son 2. Y si viene adentro de una bolsa o de una bolsa plástica, también hay que incluir la bolsa. Y si viene adentro de una caja, hay que incluir la caja. Es decir, todos los elementos que hacen que el producto salga de la fábrica como sale. Todo eso es el BOM. Inclusive las etiquetas que van pegadas en la caja. O sea, los materiales que componen una unidad de producto final. Que no es un BOM. Y no es el BOM doblar el caño, ni perforarlo, ni nada de eso. Esos son los procesos. Eso no forma parte del BOM. Entonces, hay que hacer una diferenciación ahí importantísima entre qué es y qué no es un BOM. Y aclaro esto porque, si bien hay libertad al momento de elegir la industria manufacturera a la que nos vamos a abocar, hay ciertas restricciones. Porque hay rubros que no se adecúan bien a este trabajo en particular. Y son los rubros en los que el producto final no tiene demasiados componentes, aunque sí tenga muchos procesos. O en los cuales el producto final no está directamente relacionado, no se puede establecer una relación directa entre el producto final y la cantidad de materiales que lo componen. Por ejemplo,
Imagínense una fábrica de papel. Una fábrica de papel, supóngase que produce este tipo de papel. Saber cuántos kilos de madera hay acá, saber cuánto, no sé, cuánto licor se usó para hacer esto, cuánto agente blanqueante se usó para hacer esto, saber todos los elementos que se involucran en un proceso que es extremadamente complejo para llegar a esto, es muy difícil de rastrear y no cumple, entonces, no, le va a hacer resultar muy difícil hacerlo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la industria yerbatera. Y bueno, un paquete de yerba, ¿qué tiene? Y bueno, tiene adentro, tiene yerba y un paquete. Y previamente a eso, ¿qué hay? Y hay sí un proceso de molienda, hay un proceso de desapecado, hay un proceso de estacionamiento, pero no hay muchos componentes que permitan construir un BOM lo suficientemente complejo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la industria de la sal. Toman de la salina, la muelen un poquito y sale. Entra un kilo de sal, sale un kilo de sal y un paquete. No hay mucha complejidad ahí, más allá que el proceso de vuelta puede ser muy complejo, pero en términos de listado de materiales se queda bastante corto ese tipo de proceso. También pasa lo mismo con, no sé, con aserraderos o algo así. Plantear que ingresa una madera y que salen una cantidad grande de materiales, de perfiles, de lo que fuera, es complicado de encararlo. Por eso les advierto respecto de estos rubros, sino que busquen, les invito más bien a buscar rubros en donde sea más fácil identificar los elementos constitutivos de un producto final. Yo les voy a mostrar un ejemplo en el desarrollo de esta clase y en el sucesivo desarrollo de las clases de cómo ir construyendo esto. Los vamos a ir construyendo medio a la par, presentándole una propuesta que es mínima y en la que se espera que cada uno de ustedes profundice en aquellos aspectos que les resulten de interés. Por eso la idea es que busquen un área que a ustedes les guste, porque después el trabajo se puede profundizar hasta el nivel que cada uno de ustedes quiera. Entonces, volviendo acá, lo que tienen que hacer entonces es, de acá al viernes que viene, publicar en el foro, si van a hacerlo en grupo o solos, presentar cuál es la industria que quieren hacer, elegir un BOM representativo para que nosotros ahí le digamos si es factible o no esa propuesta que están haciendo. Y en esa propuesta tienen que hacer una explicación breve para más o menos contextualizar, que se entienda lo que están proponiendo, a sabiendas que después eventualmente se puede pulir un poco más, un poco menos la profundidad del trabajo. Si hay dos propuestas muy similares en la industria elegida, que propone primero se queda con esa idea y el otro va a tener que buscar otra idea. O si no, pueden hacer en grupo, si son dos personas que quieren hacer lo mismo. Ahora, una vez elegido el tema, se pasa a la construcción del libro, que tiene como fecha de entrega de esta fase el 20 de octubre, que es un lunes. Después de nuestra tercera clase va a ser esto, que es el viernes 17. El lunes siguiente va a estar la fecha de entrega de esta fase. Y hay que incluir hojas específicas para la gestión de una base de datos, de entradas, producción, ventas, stock y un resumen visual, o cualquier otra hoja cuya inclusión sea justificada. La estructura debe permitir que los registros de movimientos impacten automáticamente en los cálculos de stock y reporte. Y si trabajan en grupo, deben asignar los roles dentro del grupo según la división del trabajo propuesta a continuación. El libro lo deben compartir con nosotros, con los docentes, en modo editor. Ahora vamos a ver bien cómo se hace todo eso, desde el día de su creación a los correos que están a continuación, que están acá. División del trabajo. Y hasta acá vamos a llegar con la explicación de hoy y vamos a empezar con el contenido. Si hacen de a dos, se van a dividir las tareas en un esquema que dentro del mundo, por lo menos en la programación, se divide generalmente en backend y frontend. Básicamente el backend va a ser quien va a definir la base de datos con la lista de productos, materia prima y movimiento, desarrollar las fórmulas para actualizar los inventarios
y configurar los cálculos necesarios para generar los indicadores. Es decir, es el encargado de que la lógica funcione, de que si yo sumo, sume, si yo resto, reste, si yo multiplico, multiplique. Y de construir la base de datos, que es lo fundamental en el libro. Luego, el front se va a encargar de diseñar las hojas de registro de datos orientadas a la facilidad de uso. Ahora vamos a ver qué significa eso. Construir resúmenes gráficos y visualizaciones para facilitar el análisis y configurar los permisos y protecciones para asegurar la integridad del libro. Es decir, este es el encargado de ocuparse de la interacción del usuario. Es decir, tiene que pensar en el usuario al cual va a estar destinado este libro y facilitarle la vida, no complicarle. Y este tiene que preocuparse de que todo lo que pasa por detrás cuando el usuario hace un clic o carga un valor pase por los canales correspondientes para que funcione, para que la cosa haga lo que tiene que hacer. Acá una aclaración importante es que en los trabajos grupales la evaluación va a ser individual, es decir, puede pasar, ya ha pasado, que un libro esté muy bien desde los cálculos y su estructura, etcétera, pero el que tenía que ocuparse de esto desapareció, abandonó la cursada, no sé, se pichó o no estuvo, estaba rindiendo otra cosa. Y en ese caso, si este punto queda desatendido, el responsable de este punto eh, va a tener las consecuencias y viceversa. Es decir, este es un trabajo que es en grupo, pero no es cualquiera hace cualquier cosa. ¿Sí? Divídanse las tareas y cada uno, aunque después cuando se junten, evidentemente en algún momento las cosas se van a mezclar, porque los puntos en algún momento se tocan un poco, pero divídanse la tarea porque cada uno va a ser responsable de la tarea que fue, o que eligió cuando se presenta en el foro. Y esto después pasa por una fase de presentación y después por una fase de mejora, que lo podemos ver si quieren más adelante o si quieren después preguntar, bienvenido. Pero me gustaría ahora comenzar, para no extender más esto por los tiempos, con un poco de contenido del tema. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Bueno, No, profe. entonces, Profe, yo tengo una consulta. sí, Juliana. ¿Lo que elijamos necesariamente tiene que ser de la industria química o puede ser de cualquier industria? No hay, buena pregunta, no hay una restricción en ese sentido. Hay gente que se enfoca a poner en industria manufacturera, que podríamos decir, en el ejemplo que yo le acabo de dar de la muleta, ponerle, compras los caños, compras las cosas y te fabricas. El, eh, el objetivo de esto es que nosotros construyamos un libro que va a tener una estructura que es útil independientemente del rubro. Yo les cuento una pequeña historia. Yo trabajé en 2 industrias diferentes, nada que ver una con la otra, pero en ambas apliqué este método. Martín trabaja en una industria que nada que ver con ninguna de las 2 con la que yo trabajé, y él aplicó esto también, porque es algo transversal. Uno se construye una base de datos y después lo que hace es cambiar los datos. Te construís tu base de datos con tus materias primas, con tus productos, con tus recetas, y después difícilmente ustedes se van a insertar laboralmente en un tipo de industria igual al que nosotros vamos a hacer acá. Pero sin embargo, esto le va a servir muy probablemente porque después es cuestión de cambiar la base de datos, ajustarla a los productos con los que se encuentran, a las materias primas con las que se encuentran, a los BOM con los que se encuentran, y el libro va a cambiar automáticamente en todos sus componentes y toda la lógica de backend o frontend va a funcionar. Por eso a nosotros nos da bastante igual si la industria es química, no es química, si es manufacturera directa. Hay gente, no sé, de por ejemplo, que dice fábrica de ventiladores. Bueno, sí, hace fábrica de ventiladores, no hay problema.
porque en definitiva el fondo del ejercicio es trabajar con toda la lógica que está por detrás de los cálculos, y porque eso en el futuro lo cambias y listo, y se resuelve. Así que no hay problema con que sea una industria que no tenga transformaciones químicas, digamos. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, vamos a empezar con un poquito de contenido. A ver acá. Google Sheets es un aplicativo web que no requiere instalación, es decir, no hace falta que ustedes se bajen nada, sino que ustedes acceden a través del navegador. Quizá alguna de las cosas que les digo les resulten demasiado básicas, pero bueno, así son los inicios. Cuando uno entra a su cuenta de Google, tiene la opción de acceder a una nueva hoja de cálculo y crearse un documento nuevo. Esto que yo les estoy mostrando acá se llama ejemplo de clase y está disponible en el aula virtual también, por si quieren ir haciendo el seguimiento. En principio, esta primera parte va a ser más que nada mostrar un poco la interfaz para que tengan una idea de algunos puntos clave que suelen ser problemáticos. Y después en la segunda hoja hay una base de datos pequeña para que empecemos a trabajar un poco y mostrarle eso. Así que, en principio, para amigarnos un poco con la interfaz y con algunos de los puntos que en general son complicados. Cuando nosotros queremos abrir un nuevo archivo, suponete que estamos en el navegador en cualquier lado, acá en esta otra, escribimos sheets.new y se crea un nuevo archivo. Y ya podemos empezar a trabajar, no hace falta que entremos a buscar a ver dónde era que estaba en la hoja de cálculo. Ese nuevo archivo creado, lo cierro y lo uso acá. Vuelvo acá. Ese nuevo archivo creado, por ejemplo, ustedes que acaban de acceder al archivo que yo les compartí, y acá se ve, por ejemplo, arriba que hay ya algunas personas accediendo. Está el camello anónimo y el hipopótamo anónimo. Si ustedes quieren editar algo de esto, no van a poder, porque esto está compartido en modo lectura. Es decir, cuando nosotros buscamos la opción de compartir acá, se abre esto, que es como yo lo tengo configurado en este momento, que es personas con acceso, estoy solo yo. Y el acceso general dice cualquier persona con el enlace es lector. Entonces, si yo le pongo ahora acá que sea editor, todos los que están ahí conectados van a poder empezar a toquetear y cambiar y borrar y hacer todo lo que quieran con el libro, lo cual puede ser un problema de seguridad, digamos, según lo que uno tenga puesto en el documento. Hay que pensar en estos casos que cuando nosotros vamos a construir un libro como ingenieros, por ejemplo, esto es para trabajarlo en equipo y es la ventaja principal que tiene Google Sheets, y es que esto uno lo puede compartir con otras personas de la organización o incluso con personas externas, como en este caso. Entonces, uno tiene que gestionar bien esos permisos, porque si no, uno puede exponer los datos a que cualquiera los borre, los elimine y haga lo que se le cante. Por eso, más allá de que esto guarda los registros de todo lo que se hace, igual perder el laburo o que se rompa alguna estructura de fórmula compleja que hayamos creado, es algo importante de proteger, digamos, los datos y los cálculos. Por eso es fundamental gestionar bien esto. Cuando nosotros le decimos compartan con los profesores con rol de editor, ustedes tienen que entrar acá, que dice añadir personas, grupos o eventos, y escriben los correos nuestros y les dicen, nos va a aparecer acá la listita y le dicen con rol de editor. Vamos a hacer así, Martín. Yo le comparto esto al profesor Martín y acá dice rol de editor. Notificar a los usuarios, si le dejan esto tildado me va a llegar un correo, que es lo que les sugiero hacer. Y a partir de ahí enviar. Dice acá, bueno, este me aparece a mí porque estoy con el correo institucional. Me dice compartir igualmente. Y a partir de ahí, Martín puede entrar y editar esta hoja libremente.
todos los demás, los que tengan el enlace como ustedes, están con modo lector simplemente. No les sugiero bajo ningún aspecto poner esto en modo editor. La otra opción sería el modo restringido, pero si yo ahora pongo esto en modo restringido, es el típico caso de que te pide que solicites acceso o haces clic al enlace y te dice el documento requiere acceso y tenés que apretar solicitar acceso y el dueño te tiene que habilitar y ahí recién podés entrar. Eso sería el caso del restringido, pero en este caso yo lo dejo así. Entonces es fundamental o manejar bien las opciones al momento de compartir. Ahora, cuando ustedes tienen un documento como este, porque yo se los acabo de compartir, por ejemplo, porque acá hay una base de datos que vamos a usar. Entonces, ¿qué gracia tiene que yo les comparto un documento y la base de datos si ustedes no pueden tocar nada? Bueno, pueden hacer algo, sin embargo, y es a través de la opción archivo, hacer una copia. Ustedes se crean de este objeto una copia que se les va a abrir en una ventana nueva que va a estar dentro de su cuenta de Google y ahí ustedes pueden hacer lo que se les canta. Entonces, con este archivo, por ejemplo, cuando empecemos a hacer algunos procesamientos de algunos datos, si ustedes quieren ir haciendo el seguimiento de lo que estoy haciendo, no lo van a poder hacer acá. Se crean una copia y lo hacen en la copia. Entonces, tiene esto una ventaja muy interesante, el uso de Google Sheets, que es el historial de versiones. Cuando uno empieza a trabajar en un documento, sobre todo cuando está en una organización en donde participan varias personas, está bueno tener el registro de quién hizo qué cosa, porque hay veces que las cosas se rompen o hay que volver a una versión vieja de un archivo. Y esto también nos resuelve ese problema de que, supónganse que ustedes están trabajando en no sé, en un informe o algo, están haciendo un procesamiento de datos acá y en algún momento los datos se rompen, se aparecen errores o lo que fuera, porque alguien hizo alguna macana, borró algún dato. Entonces siempre se puede recuperar el archivo y no es necesario, como en, no sé, cuando uno trabaja con documentos de Excel, che, pasame la versión vieja, o yo tengo en mi pendrive la versión vieja, te pasé por WhatsApp la versión nueva. No, acá queda todo registrado en el historial de versiones que está acá. Es este relojito que está acá al lado del botón compartir. Y acá se despliega esto, que es el historial de las versiones. Como ven acá, este documento fue creado hoy, 26 de septiembre a las 9:10 de la mañana. Y acá en el medio, cuando despliego esto, se aparecen todos los cambios que le fui haciendo a lo largo de la mañana cuando estaba preparando esto. Entonces, uno puede volver a versiones anteriores y recuperar si hubo algún momento en que algo se rompió. Y acá viene un elemento clave, que les recomiendo anotar, y es lo siguiente. En el historial de versiones, lo que vemos son las versiones. La palabra es versiones. Cuando nosotros llegamos a un punto del desarrollo del trabajo, por ejemplo, en el que decimos, bueno, esta es la versión que vamos a entregar. Llegamos hasta acá, esto es lo que vamos a entregar. Después por ahí seguimos trabajando, seguimos viendo alguna cosa, pero lo que ya entregamos y lo que está funcionando hasta ahora es esta versión. A ustedes se le va a empezar a generar acá una cantidad de versiones distintas. Todos ponen por defecto el nombre de la fecha y la hora. En el momento en el que uno dice, bueno, esta versión ya está, estamos conformes, me gustó, se terminó acá, esa versión se puede cambiar de nombre. Uno viene, selecciona acá y pone versión B1, entrega o fase 2. Cuando entreguemos el trabajo, fase 2, entrega, y le estoy cambiando el nombre acá. Y eso es el cambio del nombre de la versión. Entonces uno puede recuperar rápidamente una última versión funcional del libro. Después uno puede seguir toqueteando, probando para arriba, todo, pero después siempre puedes volver al lugar seguro en el que las cosas andaban. Y hay que ponerle un nombre, porque si no, quedan todos con nombre de fecha y se pierde cuál era la que andaba. Ese cambio de versión
no cambia y es algo totalmente distinto al nombre del documento. El nombre del documento es lo que está acá arriba. Cuando uno se crea un nuevo archivo, dice, no sé, documento sin título o algo así. Acá esto es lo que hay que ponerle el nombre que indica en el trabajo práctico. Y a esto se refiere cuando habla nombre de documento o nombre de archivo. Distinto al nombre de versión. Eso es una dificultad bastante común. Entonces, en el historial de versiones, vamos anotando todo lo que va funcionando, lo guardamos ahí para tenerlo como seguridad y nunca se nos va a perder nada. Nunca vamos a tener que estar pasándonos por pendrive, por WhatsApp. Ah, no, yo estoy trabajando en la versión vieja, vos estás en la nueva. No, eso se termina acá. Eso es muy, muy bueno para el trabajo en equipo. Ahora, habiendo dicho un poco esos primeros elementos del entorno, vamos a ver algunos ejemplos rapiditos para ir refrescando algunas cosas. Obviamente las hojas de cálculo están basadas en celdas. La unidad de trabajo es la celda y las celdas tienen a su vez una columna con letras y una fila con números. Y esta es la celda A1. Acá figura el nombre de esa celda a la cual uno incluso le puede cambiar los nombres y ponerle nombres personalizados y lo que fuera. Dentro de las celdas se admiten distintos tipos de datos. Por eso voy a pasar acá, a la base de datos que tengo. Voy a agrandar un poquito más. A ver si se ve bien. Ok. Tenemos distintos tipos de datos según la información que carguemos. Fíjense, por ejemplo, acá. Este es un ejemplo de uno de los trabajos que les comenté. Un ejemplo resumido. En este ejemplo resumido tenemos una base de datos compuesta mínimamente por un listado de materias primas que tienen, obviamente, su nombre, tienen una unidad de medida y tienen una presentación. Por otro lado, tenemos un listado de productos finales con una unidad de medida y una presentación. Cuando las cosas se ven así de feas, una de las formas de acomodarlo es, por ejemplo, seleccionando esas tres columnas y poniéndonos en el medio, entre dos de ellas, que se aparece una flechita, una doble flechita negra, haciéndole doble clic y el texto o el ancho de las celdas se acomoda al valor más chico posible para que entre todo el contenido. Es decir, acá se ajusta a este, que es el texto más largo, acá se ajusta a este, que es el texto más largo, y acá se ajusta a este, que es el texto más largo. Entonces no queda información por fuera. Acá se podría hacer lo mismo para que esto se vea bien de esta forma. Cuando uno carga los datos, la alineación que los datos adquieren respecto de la celda es importante para ver qué tipo de datos es. Bien, si ven acá tenemos estos datos que son texto, están alineados a la izquierda, y los datos que son números están alineados a la derecha, excepto este último, que está acá. Que esto esté alineado a la izquierda, aunque parezca que es un número, es probable que esté siendo interpretado como texto, porque por algún motivo esto lo está llevando a la izquierda. Entonces, ahí al cambiarlo, evidentemente estoy cambiando acá 0,5 y cuando interpreta que es un número, lo lleva a la derecha. Acá tenemos otros datos que dice 3.5, pero acá, cuando uno entra, aparece como fecha. Entonces, evidentemente está tomando mal esos datos y hay que corregirlos para que sean números y no fechas. Entonces, hay veces que por ahí los datos pueden parecer una cosa y ser otra. Acá también 36,5. Y la alineación nos da una pista respecto a eso. También uno puede optar por la función tipo. Por ejemplo, la función tipo, vamos a ponerla acá, sí. Es mejor más arriba, acá.
cuando nosotros queremos escribir funciones, nos posicionamos dentro de una celda, ponemos signo igual y a partir de ahí se despliega una serie de funciones que tiene una cantidad. Vamos a ver algunas de ellas nosotros en este curso, las más representativas, las más útiles. Cuando empezamos a escribir se despliegan un montón que ya nos van sugiriendo, tan para la tangente, la TIR supongo que es para la tasa interna de retorno. Hay de todo, económicas, trigonométrica, matemática, financiera, de ingeniería. Ahora, si queremos usar esta función que se llama tipo, nos dice obtiene el tipo de un valor. Abrimos paréntesis y seleccionamos la celda a la cual queremos aplicar esa función, que sería el argumento. Este es el argumento de la función. Y nos da un 2. Si nosotros arrastramos esto, nos posicionamos en esa celda, agarramos el puntito azul y arrastramos hacia abajo, nos da todo 1, 1, 1, 1. Otra forma es haciéndole doble clic. ¿Sí? Me posiciono acá, le hago doble clic y se va hasta el último valor donde haya datos. Y me ahorro tener que estar arrastrando. Si este documento se extiende mucho hacia abajo, estar arrastrando hacia abajo es un lío. Entonces le hago doble clic y me aseguro que va hasta el último valor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpreto esto que esto es un 2 y esto es un 1? ¿Qué tipo de respuesta es esa? Bueno, si uno quiere indagar un poco al respecto de las funciones, uno puede posicionarse acá, adentro del argumento, y acá se despliega una flechita y dice, devuelve información, devuelve un número asociado al tipo de datos pasados a la función. Y acá le decimos, no me convence todavía tu explicación. Más información. Y acá dice, notas. Esta función devuelve los siguientes números. 1, si valor es un número. 2, si valor es texto. 4, si valor es booleano. 16, si es un error. 64, si es una matriz. Es decir, vemos que hay distintos tipos de datos. Los más comunes son el número y el texto. Booleano es eso de verdadero y falso o true, false. Acá también se puede manejar, acepta algunos argumentos en inglés o en español. Pero lo más común es 1 y 2, que son números y textos. Y evidentemente entonces nos está dando estos resultados porque detecta que esto que está acá es texto, entonces me devuelve el 2. Y estos que están acá son números, entonces me devuelve el 1. Si yo escribo 0.5 en vez de 0,5, 0.5 me lo está tomando como texto. Y 0,5 me lo está tomando como número. Eso también se puede editar acá en la configuración. Si uno viene a archivo, configuración, uno tiene acá la configuración regional. Yo lo tengo por algún motivo, no sé por qué, en España, la zona horaria en Buenos Aires, y entonces toma para los cálculos la coma como separador decimal y no el punto. Si uno esto lo configura con una configuración regional de Estados Unidos o algo así, o algún país que use punto, capaz que toma el punto como separador decimal. Así que si a ustedes les pasa eso, por ahí tienen que venir a cambiar esto. Así que tenemos, en principio, cosas importantes que hemos dicho hasta ahora. Primero, tenemos una cantidad enorme de funciones que nosotros vamos a ver algunas de ellas que son las más comunes, las más potentes y las que nos van a ayudar a resolver nuestro problema en particular, pero hay un montón de otras funciones y para saber cómo operan no hay mucho secreto, hay que entrar a la ayuda acá. No es necesario ni siquiera ir a YouTube o a ir a algún lugar. Lo primero que hay que hacer es entrar acá, mirar la información acá, por qué está devolviendo de esta manera y bueno, uno entra acá y se explica por qué, rápido. Obviamente hay funciones que son un poco más complejas capaz, que sí requieren alguna explicación mayor, pero en primer lugar para venir a buscar informaciones es en la ayuda propia del programa. Ahora, hay veces, fíjense este comportamiento. Cuando yo copié
la celda hacia abajo, ustedes ya por ahí lo saben, pero se va actualizando la referencia. En este primer caso era I1 y en este segundo caso ahora es I2. Y yo no hice ningún cambio, yo hice doble clic acá y el programa solo se dio cuenta de eso e intercambió la I1 por I2. Porque trabaja con referencias relativas. En ese sentido lo que está haciendo es, acá no está interpretando que yo quiero saber el tipo de la celda I1, no sé, 10 veces, no sé cuántas veces hay acá, 8 veces. No, dice, no, evidentemente lo que este tipo quiere hacer es ver cuál es el valor de la celda que está a la izquierda que se está analizando. Entonces, va cambiando la referencia a medida que me voy desplazando hacia abajo. Ahora, si yo por algún motivo no quiero hacer eso y quiero mantener una referencia de manera absoluta, tengo que usar el indicador del signo pesos. Quizá alguno de estos ya ustedes lo manejan, pero por las dudas vamos a refrescar alguna cosa. Muchas veces pasa que, no sé, tenemos algún valor fijo que es una constante. No sé, en algunos cálculos, en algunas fórmulas, siempre hay un valor constante que está ahí y después todo lo demás pueden ir cambiando y, no sé, la presión y temperatura pueden ir cambiando en un sistema y la constante de los gases es la constante de los gases, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos una constante puesta en un valor, acá, 0,082, ponete la constante de los gases, y nosotros queremos ir variando presión y temperatura, pero que siempre se multiplique por acá, por este número, cuando nosotros queremos escribir una fórmula que haga eso, nosotros podemos decirle, bueno, multiplícame este valor por este valor y eso multiplícame por R, que es este valor. Y genera este resultado. Si nosotros replicamos eso hacia abajo, aparece este problema. Y es que si nosotros estábamos queriendo multiplicar este valor y este valor por este, cuando empezamos a desplazarnos, se fueron moviendo al mismo tiempo esta, y ahora vino a este lugar. Esta, y ahora vino a este lugar, que como está vacío, lo toma como 0 en la multiplicación, entonces da como resultado 0. Entonces, en ese caso, supónganse que uno dice, no, no, esta constante yo quiero que siempre multiplique por este valor. Entonces, esa referencia yo la tengo que dejar estática utilizando el signo pesos. Y tengo tres formas de usar el signo pesos. Puedo poner el signo pesos adelante del 1, adelante de la K, adelante de la letra, o adelante de los dos. Vamos a ver el comportamiento en cada caso. Si yo pongo el signo pesos en un lugar, lo que le estoy diciendo es, lo que viene después del signo peso, déjalo quieto, no toque, no cambie lo que viene después del signo peso. No importa lo que yo haga con la fórmula, no cambie lo que viene después del signo peso. Entonces, en ese caso, si yo le pongo el signo pesos acá, yo lo que estoy viendo es que cuando me voy moviendo hacia abajo, K1 cambió a K2. K2 cambió a K3. Pero yo justamente quiero que K1 sea siempre igual. No cambia la K, cambia el número. Por lo tanto, el lugar donde va el signo pesos acá es adelante del número. Ahora esto lo vuelvo a copiar y ya no me trae ese problema. Ya está haciendo bien las multiplicaciones y mantiene siempre K1, 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 K1. Entonces, cuando voy a hacer un desplazamiento de una fórmula en vertical, solamente poniéndole el signo pesos adelante del número es suficiente porque la letra no cambia si yo me muevo vertical. La K va a seguir siendo K siempre. Si yo voy a hacer un desplazamiento horizontal de una fórmula, supónganse que yo quiero acá calcular la columna de total y el total acá es la suma. Fíjense también que esto ya tiene ayudas integradas de manera predictiva. Entonces, cuando empiezo a escribir ya me está diciendo y ya sabe, predijo lo que yo quería hacer, que era hacer la suma de lo que está los números que están arriba. Y bueno, doy tab y ya se cargó. La suma de todos estos ingredientes da 1000 kilos. Y yo esto lo puedo querer desplazar hacia la derecha.
Acá hay un error, da 1001. Hay algún componente que está sobrando, un kilito por ahí. Y este da 1000. Cuando yo me muevo, lo que cambia es la letra. Es de G2 a G8, de H2 a H8 y de I2 a I8. Es decir, no cambiaron los números, en este caso cambiaron las letras. Entonces, cuando me muevo horizontal van a cambiar las letras, cuando me muevo vertical van a cambiar los números. Y si quiero dejar algo fijo, entonces voy a tener que cambiar el signo pesos de adelante del número a adelante de la letra, según hacia dónde me esté moviendo. Y si le pongo signo pesos a ambos, estoy dejando una celda totalmente bloqueada en cualquier dirección, que también es una opción cuando hay un valor o voy a hacer un desplazamiento en diagonal de alguna fórmula, o sigo un desplazamiento lateral y después hacia abajo. También se puede dejar el doble signo peso. Voy a borrar esto porque no tiene mucho sentido esto que estaba haciendo. Hasta acá un repasito general de cómo funciona este asunto de las referencias, las celdas y algunas funciones. Cuando nosotros estamos analizando un libro, tenemos distintas formas de verlo. Para eso está el menú Ver, que nos permite mostrar, por ejemplo, las fórmulas. Entonces, de esta manera nosotros acá estamos viendo, porque uno a veces mirando el libro así de afuera no sabe en dónde hay datos y a dónde hay fórmulas. Entonces, con una vista distinta podemos ver cuáles son las celdas que tienen fórmulas y cuáles son las celdas que tienen datos. Entonces acá se está viendo lo que acabo de hacer recién. Podemos también, depende de la hoja, podemos tener la idea de inmovilizar algunas columnas para seguirlas viendo. Porque, por ejemplo, si este listado de recetas es muy largo y se va hacia abajo, lo que puede terminar pasando es que yo empiece a scrollear y después llega un punto y ya no me voy a acordar acá esta celda de qué era y tengo que, alimento terminador, y vengo y ahí me acuerdo. Entonces, en esos casos yo puedo dejar inmovilizado, es decir, seleccionar la columna 1, la fila 1, perdón, y decir inmovilizar una fila. Ahí cambia, se agrega como un sombreadito acá, y a partir de ahí yo scrolleo hacia abajo, pero queda el encabezado puesto, entonces no me pierdo de los datos que estoy mirando. Esto les va a servir en la parte de cuando hagamos las hojas de registro, para que cuando una hoja se extienda hacia abajo pueda seguir viendo los valores del encabezado. Ahí vuelvo hacia atrás, ahí saqué la inmovilización. Y también puedo hacer una fila, dos filas, puedo seleccionar un conjunto de filas e inmovilizarlas. Bueno, hay opciones distintas. También puedo hacer lo mismo con columnas. Puedo inmovilizar una columna para que eso quede fijo y yo me pueda desplazar hacia el costado y seguir viendo la columna. Pero lo más común es inmovilizar las filas de los encabezados. También hay veces que queremos hacer una selección rápida. Una selección rápida de una tabla por n. Y si en este caso, mi ejemplo tiene problemas que son muy chiquitos, pero si uno abre una tabla grande de datos, supónganse, vamos a abrir. Si uno quiere abrir una tabla nueva, por ejemplo, uno puede ir a archivo, importar. Se abre esto, una pestaña de Google. Yo voy a venir a la parte de subir para subirle un archivo que tengo acá en el escritorio. Ahora ahí a mí se me abrió una ventana que ustedes no están viendo, pero se me abrió la ventana con mi escritorio. Y voy a abrir acá una base de datos que tengo. Ahí me dice, bueno, este es el archivo. Y me dice crear una hoja de cálculo. Esto me va a abrir una nueva hoja de cálculo. Insertar nuevas hojas. Reemplazar. Yo voy a poner insertar nuevas hojas dentro de este mismo libro. Y el separador de los datos es un dato CSV
que es coma separated values, o sea, valores separados por coma. Por lo tanto, yo podría poner que el separador es la coma, pero si no, le dejo que detecte automáticamente el separador de los datos y hago la importación de los datos. Ahí se me abrió o se me creó una hoja nueva que tiene todo esto. Eso es hacia el costado y esto es hacia abajo. 3000, 4300 valores hacia abajo. El conjunto de sustancias químicas con algunos, su número Cas, un par de cosas, su peso molecular, punto de fusión, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar esto? Bueno, quiero agarrar esta tabla y bueno, de empezar a toquetearlo un poco. Pero a la tabla completa. Entonces, una opción es hacer esto. No. Ay, me pasé. No. Ahí y venir hasta abajo. Bueno. Y ahí voy por la 299. Tengo que llegar a la 4300. Entonces, ante ese problema, que pasa principalmente cuando las tablas son muy grandes, tenemos una opción, que es apretar. Esto ahorra años de vida. Control, Shift y la derecha me posiciona en el primero, A1, o donde arranque la tabla. Control, Shift, derecha, se va hasta la última fila que tiene datos. Control, Shift y derecha. Y ahora mantengo ahí Control, Shift hacia abajo. Flechita para abajo y va hasta la última que tiene datos. Y ahí selecciona el conjunto de la tabla. Y ahora yo podría, por ejemplo, esto, venir y decirle convertir a tabla, ponerle, y me crea una tabla que ahora vamos a ver cómo se maneja. Pero ahí puedo trabajar con todos los datos, con toda la selección. Eso mismo yo podría hacer acá. Me pongo acá en la primera y digo Control Shift derecha, Control Shift abajo, pum, listo, convertir a tabla. Ahorra muchísimo tiempo ese atajo. Y también esto permite, sobre todo si eso se les muestro por si van a trabajar en grupo, dejarse comentarios. Por ejemplo, no sé, alguien carga este valor acá que quedó mal. Alguien detecta el backend, dice, che, este dato está medio flojito. Vamos a insertarle un comentario. Y decís revisar valor. E incluso si querés ser un poquito más insistente, le pones a quién. Decís, che, Martín, revisate este valor, Martín. Como le va a llegar una notificación ahí más llamativa. Entonces, con una arroba le pones como que le tagueás a la persona, le decís, le etiquetás. Y uno deja los comentarios dentro del archivo para trabajarlo después o para ver que hay cosas para revisar. Esto voy a eliminar porque no viene a cuenta. Y hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Es muy básico lo que les estoy mostrando, ya sabían todo esto. Ustedes la mayoría, digo, habían pasado por LibreOffice, ¿no? Por Calc. Cuando habíamos visto esto en básica. Sí, profe. Y actualmente ponerle para hacer sus cosas, no sé si hacen algo con esto, pero usan, ¿qué herramienta usan? Solemos ocupar el Google Sheets cuando es trabajo compartido y tenemos que hacer de a grupo y solíamos ocupar las herramientas de Google. Bien, perfecto. Estoy pasando un poco rápido porque entiendo que por ahí algunas de estas cosas ustedes ya las pilotean bastante, pero bueno, creo que hay veces que alguna cosita de todas las pequeñeces que les muestro, capaz que alguna no se sabía y resulta útil. Así que cualquier cosita, comentario, pregunta, lo que venga, si algo quieren repasar de funciones, por ahí yo lo paso demasiado rápido pensando que algo se sobreentiende, digan nomás.
Vamos a pasar a una de las funcionalidades más interesantes que tiene Google Sheets, que es la creación de tablas, que recién más o menos le mostré. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos así, aparece en general aparece en general la necesidad de hacer cuentas, así como yo hice lateralmente, bueno, multiplicame esto por esto, o buscame tal cosa y traeme. Y ahí uno tiene que empezar a hacer referencias. Entonces, las referencias se pueden tornar un poco complejas a veces, cuando uno tiene que trabajar, por ejemplo, con referencia a distintas hojas. Y bueno, de la hoja tal traeme la celda B2 y multiplicarle por la otra hoja, la celda C4, y las fórmulas que se terminan armando para hacer las cuentas que querramos hacer son difíciles de rastrear. Ese problema se soluciona bastante con la creación de tablas. Cuando nosotros tenemos un conjuntito de datos, fíjense que acá en este ejemplo que les estoy mostrando, que no es casual, que es un ejemplo similar a lo que ustedes tienen que hacer para su trabajo. Hay 3 bloques de datos claramente, que son este bloque de materias primas, este bloque de productos finales y este bloque de recetas. Este sería como el BOM, un BOM incompleto, por cierto. Pero cuando agrupamos así estos datos, encontramos una unidad de datos concreta, le decimos, hacemos la selección, así como la hice, y clic derecho, convertir a tabla. En ese momento aparecen los datos presentados de otra manera, en donde lo primero que vemos es, bueno, obviamente que se coloreó, que se separó, que se le aplicó una especie de formato, pero en principio acá vemos que esto se llama tabla 1. Esto nosotros le podemos asignar un nombre que sea materias primas o MP, si queremos ser resumido, y esta es la tabla de nuestra MP. En esa misma lógica, nosotros podemos agarrar esto y decirle convertir a tabla y que esta sea la tabla de productos finales, PF. Eso lo que nos permite en principio es, a partir de este momento, referirnos a este conjunto de datos con este nombre, MP. Y a su vez, estas tablas están nombradas por sus columnas, ¿sí? Tenemos 3 columnas. Entonces, a partir de ahora, nosotros nos podríamos empezar a referir a estos elementos de la base de datos a partir de la referencia a la tabla y al nombre de su columna. Y no venir y decir, en la hoja base de datos, la celda C2. En la hoja base de datos, la celda B15. No, ahora le vamos a decir MP de la columna presentación. MP de la columna presentación y me va a traer PF de la columna unidad, me va a traer el dato que necesito. Entonces, va a ayudar mucho en el rastreo y en la confección de las fórmulas. Ahora, además de eso, esto nos permite nos trae una serie de ventajas y de desventajas también. Cuando nosotros estamos acá, nosotros podemos, primero que nada, en el menú de la tabla, cambiarle el nombre, ajustar el intervalo, cambiarle los colores, ponerle, bueno, otro colorcito. Formato, podemos verle una vista más contraída, es decir, un poquito más chico que no ocupe tanto espacio, o una vista más, mostrarle un pie de tabla, colores alternos, bueno. Ahí podemos cambiarlo un poquito. Bueno, la parte visual es lo menos interesante, pero bueno, eso se puede hacer. Si queremos agregarle más columnas a la tabla, cuando nos posicionamos a su derecha, aparece insertar columna a la derecha. Podemos seguir agregando más columnas. Si nosotros nos posicionamos acá abajo y queremos agregar algún valor, también el valor es agregado inmediatamente a la tabla. Por lo tanto, las tablas se van expandiendo cuando cargamos nuevos valores, detectan automáticamente.
Entonces los rangos también se van expandiendo, y cuando hagamos referencia en nuestras fórmulas a las tablas, si las tablas se expanden, las fórmulas también van a detectar esa expansión. Así que por eso también es interesante el manejo de las tablas. También podemos agregar acá, insertar fila debajo o insertar filas en el medio, entre los valores. Dentro de los encabezados tenemos una opción que es, bueno, obviamente ordenarlo, si lo queremos ordenar alfabéticamente, en este caso que es texto, o podemos editar el tipo de columna. Podemos elegir que la columna, digo, los datos que tiene adentro sean de tipo número, texto, fecha, menús desplegables, casillas de verificación, chips inteligentes, o ninguno como está en este caso. Entonces, si nosotros sabemos que en una determinada columna de datos se deberían cargar solamente números, entonces podemos restringir el tipo de dato para que permita la carga numérica solamente. Si nosotros tenemos un listado de productos o de materias primas y le queremos restringir al usuario que solamente pueda cargar esos valores, también podemos restringirlo a partir de, por ejemplo, la aplicación de menús desplegables. Y acá requiere un poquito de contextualización esto que le estoy diciendo. Vamos a pensar lo siguiente. Cuando nosotros estamos planteando este libro, este trabajo práctico, la idea es que uno piense en el usuario que lo va a usar. Porque uno que lo diseña, sí, a uno le resulta absolutamente claro lo que está haciendo porque uno es uno y lo está haciendo. Entonces, debería en realidad pensar en todos los posibles puntos de falla que podría tener este programa cuando es interactivo con un usuario que no lo creó. Por ejemplo, si nosotros tenemos que registrar los movimientos de una planta, nosotros tenemos en principio tres tipos de movimientos. ¿Sí? En una planta tenemos los movimientos de entrada, que generalmente son las materias primas, movimientos de producciones, que es lo que se fabrica, y movimientos de salidas, que son generalmente las ventas de producto terminado. Todos estos elementos de entradas, producciones y salidas son o deben ser contados, deben ser registrados, deben quedar en algún lugar asentados de su realización. Entonces, nosotros podríamos, a partir de esta base de datos, supónganse que esto es la base de datos de una planta que produce alimento balanceado. Estos tres tipos de alimento produce. Estos son los tres productos que hace. Los hace en lotes de 1000 kilos y la presentación de venta son en bolsas por 25 kilos. Para hacer eso usa estos ingredientes en distintas cantidades, que son estas. Para cada uno de los productos van variando la cantidad de ingredientes. Entonces, esta fábrica para funcionar va a necesitar esto que les dije, por lo menos registrar estas tres cosas: las entradas, las producciones y las salidas. Ahora, por ejemplo, la hoja de entradas puede estar a cargo de una persona que es el encargado del depósito, ponele. El encargado del depósito incluso puede ser la parte de recepción o expedición para la salida. Puede estar a cargo del mismo departamento de expedición y estar manejada dos hojas por la misma persona y producciones a cargo del encargado de producción, lo que fuere, o otra persona. Entonces, nosotros le tenemos que facilitar ese trabajo. Y facilitar ese trabajo requiere una serie de medidas. Por ejemplo, el que recibe
el que está en la parte de entrada, suponiendo que es una persona distinta al que está en la parte de salida, ¿qué opciones le deberíamos dar a esta persona? ¿O qué registro debería ser? Suponiendo que hoy ingresa materia prima de algún tipo. ¿Qué necesidad puede tener él de información? Pónganse en el lugar de este tipo, que tiene que registrar, la tarea de él es registrar lo que entra. Puede ser número de bolsas de cierto elemento. Bien. Número de bolsas de elementos. ¿Qué más? Fecha, dice Alegre. Fundamental. Código del producto. Código del producto. ¿Qué más? ¿Alguien alguna vez recibió alguna mercadería? ¿Qué viene con la La mercadería? fecha de ingreso debe estar diferenciada de la fecha de caducidad si el producto lo requiere. Fecha de vencimiento. ¿Qué más? En general, cuando uno trabaja en empresas que están registradas, lo que llega con documentación. Es decir, llega con un remito mínimamente, que es el documento en donde se indica la cantidad y qué es lo que trae, que viene junto con el transportista, con la carga, qué sé yo. Puede venir con una factura también. Lo que podría querer registrar también el usuario es quién es el proveedor, quién es el que me está vendiendo esto. Porque si, bueno, hoy ingresó algún material, algún elemento, ingresó hoy, bueno, la fecha, ingresó con tal código, vence tal fecha, vino con este remito, con esta factura y vino de tal proveedor. Con estos datos por lo menos tenemos ya algo para empezar a armar. Los registros se crean generalmente de manera vertical para que sea fácil de scrollear y seguir agregando elementos más abajo, porque la fábrica funciona todos los días entran varias cosas, entonces tiene que ser fácil ir ingresando datos hacia abajo. Y la carga de esos datos puede responder, por ejemplo, a esta estructura. Primero que nada, la fecha. Segundo, acá el compañero Joel dijo código del producto. En realidad, el código del producto lo que está haciendo referencia es al producto. O sea, queremos saber qué entró. Hoy entró qué. Vamos a decir producto. El número de bolsas está haciendo referencia también a la cantidad que ingresó. Y por sobre eso podríamos decirle ingresó con un determinado remito. Podríamos poner que viene de tal proveedor y que tiene una fecha de vencimiento. Esto podría ser un listado de datos que el usuario tenga que cargar necesariamente para hacer su trabajo correctamente. Ahora, ¿en qué le podemos ayudar nosotros al usuario acá? Porque si el usuario tiene que cargar la fecha, puede tener la necesidad entonces de hacer esto. Mira, bueno, hoy es 26 del 09
del 2025. El producto ingresó maíz. Ponerle acento si quiere. Ay, no le anda el acento en el teclado del maíz. Cantidad 25.000 kilos. Entró con el remito 0000100214558. El proveedor, tal cosa. La fecha de vencimiento, tal otra. ¿Le podemos ayudar en algo? Para que no Podemos sufra poner tanto las este Cristian. opciones, que en cada casilla se salgan opciones para que pueda seleccionar qué tipo de producto yo. École. Tenemos que ayudarle. Porque esto cuando yo llegué a una planta, esto se hacía a mano, en un cuadernito, literalmente. Y después se empezó a usar Excel, pero se empezó a usar Excel como si fuera un cuadernito. O sea, se pasó del cuadernito digital, manual, a hacer Excel como un cuaderno digital. Entonces, todo esto que yo le estoy diciendo así, que poníamos la fecha así, con esto era así, literalmente. Entonces, no, vamos a empezar a que esto sea un poco más fácil. Porque si no, nos vamos a pasar la vida tipeando registro, que creo que esto es algo que a nadie le gusta. Entonces, vamos a tratar de facilitar todo lo que se pueda. A partir de estos datos, vamos a decir, bueno, vamos a crearle una tablita, ya por lo menos para que se vea lindo lo que estamos haciendo. Todavía no hace nada, pero por lo menos se ve bien. Esta va a ser la tabla de entradas. Algo curioso es que yo puse la palabra fecha y ya me apareció acá un calendario al lado del objeto. O sea, ya me está tomando esto como si fuera una fecha. Y fíjense lo que pasa. Como ya detectó la palabra fecha, yo le hago doble clic ahora y ya se me despliega un calendario en donde ya está seleccionado en la fecha de hoy y ya es más fácil acceder a ese dato. Entonces le ahorramos bastantes clics al usuario. Por otro lado, la compañera Juliana dijo, bueno, que se despliegue una listita de datos para facilitarle. Vamos a suponer que la fábrica nuestra se ocupa de tomar entradas, que son las materias primas, producir los productos y vender los productos también. Es decir, no vamos a suponer para este ejercicio que la empresa no vende sus materias primas. Vamos a suponer que hace producción. Hay empresas que también compran y venden su propia materia prima y listo, sin procesar. Pero para este ejercicio vamos a suponer que eso no ocurre. Y entonces lo que nosotros le tenemos que facilitar al usuario es, bueno, cuando el tipo se pare acá, que no tenga que escribir la palabra maíz, que la puede escribir una vez con acento, una vez sin acento, una vez con mayúscula, una vez con minúscula, una vez con S. Que se le despliegue una listita. Entonces, venimos acá, a este listado, podemos decir editar tipo de columna y decimos desplegable. Esa es la palabra técnica para hablar de listita, es menú desplegable, que podemos decirle un menú desplegable con opciones fijas o un menú desplegable de un intervalo, que es el que vamos a usar mucho. Menú desplegable de un intervalo, decirle, bueno, ¿de qué intervalo? Y ahí venimos, decir, selecciona el intervalo de datos. Y ahí nos vamos a la hoja de la base de datos, nos posicionamos acá. Y ahí nos selecciona MP, fíjense cómo al seleccionar esos datos ya me detectó que están dentro de la tabla. Esto es la ventaja de usar tablas. Una de ellas. Me detectó que esos datos corresponden a la tabla materia prima de la columna materia prima y tiene entonces todo este listado que son el listado de materia prima que la fábrica admite. Si mañana la fábrica adquiere una nueva materia prima, se le agrega acá al listado y esto se va a aumentar acá en el listado de menús. Acá uno puede usar si quiere algunos colores de referencia para cada cosa. Esto ya es un poquito más superfluo, pero está bueno también que las cosas que hacemos, además de ser útiles, sean lindas. Así que esto también es algo que se podría toquetear un poco. Y a partir de ahí se despliega entonces el listado y ya el tipo no puede cargar lo que se le canta. Carga esos datos.
Y con 2 clics se ahorra tener que estar tipeando y equivocándose y todo eso. Por otra parte, tenemos la cantidad. Acá nosotros podríamos decirle, bueno, la cantidad, dado que el maíz se mide todo en kilogramos, en este ejemplo que yo estoy usando se mide todo en kilogramos, en muchos ejemplos, sobre todo los que ustedes van a hacer, seguramente tengan medidas diferentes. Pero supongamos que la cantidad entonces que carga el usuario, bueno, hoy recibimos 25.000 kilos de esto. Y como siempre va a ser número, lo que se espera acá, nosotros podemos decirle editar tipo de columna que venga a número. Y ahí se hace se agrega como un numeral acá, y eso está diciendo que entonces los datos que se admiten en esta columna son datos numéricos. Los remitos también podríamos ponerle que sea el remito con formato número y ponerle 001 guión, a ver si me lo toma, 002. Fíjense ahí lo que pasa. El dato está alineado a la izquierda, a diferencia del 25.000 que está alineado a la derecha, y me sale un triangulito rojo. Valor no válido. Dice, este valor no coincide con el tipo de columna número. Lo cual plantea un interrogante. Yo no cargué un número. Para Google Sheets, esto que yo puse acá no es un número. Pero sin embargo me lo dejó cargar. Me tira un aviso, un triángulo rojo que es bastante expresivo. Pero nada más que eso, me tiró un aviso. Che, ojo con esto. No hagas eso, ¿eh? Pero lo hice y listo, y fue, y ya quedó. Y puedo seguir avanzando y cargando el dato del proveedor. Y puedo cargar una fecha de vencimiento, que también le puedo poner un formato fecha. Incluso, y bueno, vamos a ponerle una fecha así. Y yo le dije, che, este va a ser número, no le puso un número y bueno, no pasa nada. Entonces, cuando le cargue un próximo dato, por ejemplo, acá le agrego una nueva columna, una nueva fila, perdón, y cargo otro ingreso de hoy y cargo otra cosa que haya ingresado y acá pongo cualquier cosa. Lo mismo. Entonces, ahí aparece la necesidad de hacer lo que se conoce como validación de los datos. Ahí es donde las tablas requieren un tratamiento especial. Porque esto la verdad que así no sirve. Porque si alguien puede cargar acá una letra y después todo nuestro libro trabaja con cálculos numéricos que suma, que resta, que multiplica, que divide, vos le cargas una letra, cuando quieres sumar letras, te da error tipo value, ese error, y te rompe todo el cálculo. Entonces, el usuario, más allá de los triangulitos estos, que son de vuelta bastante claros, no hay que suponer que la persona va a entender o que no se va a equivocar poniendo un puntito. Por ahí dice, no, 25.000. A ver, punto. Bueno, ahí me lo toma como número. En este caso, mira, me lo convirtió a número. Pero cualquier cosa que se equivoque, apriete una letra O, lo que fuera, no sé, algo que se parezca a un 0 y no se dé cuenta, capaz no lo hace de malo, pero no se entiende, no se da cuenta simplemente. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Existe, cuando nos posicionamos acá, hacemos esta selección de las columnas de la tabla, clic derecho, ver más acciones de la celda y tenemos acá validación de datos. Otra forma de acceder a esto creo que era por acá también, datos, en el menú datos, validación de datos. Y se despliega acá una pestaña lateral que dice añadir regla. Y ahí se cierra. No se admite la validación de datos en la columna de tipo. ¿Qué pasa acá? Yo no le voy a poder restringir los datos al usuario si yo le asigné a la tabla un tipo de columna. Entonces,
yo tengo que sacarle eso. Porque al principio yo dije, no, acá quiero que carguen números, pero después me doy cuenta que esos números no puedo cargar letras y no pasa nada, entonces eso no me sirve. Entonces vuelvo nomás para atrás, le saco esa restricción de que sean números y ahora vuelvo a datos, validación de datos, añadir regla y ahora sí. Ahora me deja. Acá me quedó guardado de la vez pasada el menú desplegable. Yo no quiero un menú desplegable para cargar números. Entonces debería buscar otro tipo de validación. Editar tipo de columna, ninguno. Vamos a sacar esto también, editar tipo de columna, ninguno. El tipo de columna se ha cambiado a menú desplegable. Estilo texto sin formato. Extraño el comportamiento que está teniendo ahora. A ver, vamos a ver si se lo saco. A ver si vuelvo esto para atrás. Venimos acá. Y qué curioso lo que está haciendo. Por algún motivo me está transformando esto a tipo desplegable. Sin que yo quiera eso. Voy a mirar después qué está ocurriendo con esto, pero vamos a suponer lo siguiente. Había veces que las tablas tenían ese problema, pero últimamente se había arreglado. Vamos a ver si en un rango distinto, en un rango que no tiene tabla, porque las tablas, bueno, para las bases de datos, por ejemplo, que son los lugares a donde uno va a buscar las referencias, están muy buenos porque uno, como les dije recién, viene y dice MP materia prima. Ahora, por ahí para las entradas, no necesariamente porque uno no, por ahí no va a hacer referencia a las entradas y podría quizás no usar una tabla. Voy a sacar la tabla, eliminar tabla, pero que me deje los datos. Volver a los datos sin formato, así. Vamos a aplicarle acá a estas dos columnas. O si hago Control Shift hacia abajo a toda la columna, validación de datos. Y ahí sí se me despliegan, fíjense, un listado más grande que el que se me aparecía hoy, que eran solamente dos de menú desplegable. Y ahora vemos criterios. Por ejemplo, mayor que. Estos son para criterios numéricos. Por ejemplo, podríamos decirle que que las entradas tengan una validación que sea mayor que 0. Y acá tengo, si los datos no son válidos, mostrar una advertencia o rechazar los datos introducidos. Y se puede mostrar un texto de ayuda en la celda seleccionada también, introduce un número mayor que 0, hecho. Y a ver, a partir de ahí nosotros vemos, si cargamos un 0, dice, ha ocurrido un problema, introduce un número mayor que 0. Si queremos cargar un número negativo, también. Si queremos cargar una letra, también. Y nos deja solamente valores numéricos positivos. Voy a probar ahora qué pasa si a partir de ahora convierto esto a tabla. Porque eso que pasó recién no me lo esperaba. A ver,
Volvemos ahora que ya hice la validación y convierto a tabla. Y vengo, selecciono esto y digo validación de datos. Y ahí dice el valor es mayor que 0. Y bueno, y ahora si vengo al de acá al lado y le digo lo mismo, validación de datos, añadir regla, menú desplegable. Esto está fallando acá. Bueno, evidentemente van a tener que, en principio, hacer primero la validación de datos y esto de formatearlo a tabla, hacerlo por último. Que no empiecen formateándolo por tabla porque te trae problemas. Lo mismo se podría hacer Profe. restricciones. ¿Sí? ¿Cómo había hecho para seleccionar toda la columna hasta el fondo? Con el truquito de Control Shift abajo. Ahí va, mira, yo me paro acá, digo Control Shift abajo va hasta el último dato y Control Shift abajo otra vez va hasta el último, que son 1000. Bueno, gracias. Pero bueno, evidentemente por algún problema que está ocurriendo acá, la validación hay que hacerla antes de la creación de la tabla. Y lo mismo acá, por ejemplo, en nuestra base de datos, como les decía, esta base de datos es mínima. Ustedes podrían agregar un listado de proveedores, por ejemplo, una nueva tablita acá que se llame proveedores, le ponen, no sé, el nombre, el lugar, de dónde viene, bla, 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 los datos que quieran, y que acá se despliegue un menú desplegable del listado de proveedores, o incluso pueden hacer un listado de proveedores por producto. Y bueno, para el maíz, el que vende maíz no es el mismo que el que vende complemento nutricional, entonces por ahí el maíz, trigo y soja vende la misma empresa, pero estos otros productos lo vende otra, entonces pueden hacer también un listado de proveedores por producto. Ahí hay más libertad, la fecha de vencimiento también. Y esto sería como una hoja de registro, en donde uno va cargando cada uno de los ingresos. Perdón, ahí estoy de nuevo, se salió. A ver, vuelvo. Bien. Estoy de nuevo. O sea que de esta manera uno podría ir creándose y facilitándole al usuario la carga de los datos de entrada a partir de una base de datos y de algunas restricciones a través de la validación. Según el tipo de usuario que va a trabajar con este documento, nosotros podemos restringirle el acceso a determinada información. Por ejemplo, la base de datos es el punto sobre el cual se va a apoyar todo el cálculo, todo el libro. Todo el libro va a venir y va a hacer referencia acá. Por lo tanto, cualquier modificación que se haga en la base de datos es posible que altere todo el contenido del libro. Por lo tanto, ahí tenemos un punto clave que hay que asegurar. Entonces, las hojas, acá nosotros la podemos, además de obviamente cambiarle el nombre y todo eso acá abajo, podemos hacerle clic derecho. Podemos primero ocultarlas, que es un nivel de seguridad bastante precario, digamos, porque uno las oculta, a la vista desaparece, pero también se pueden mostrar nuevamente. Acá hojas ocultas, mostrar BD y está otra vez ahí. O sea, como seguridad medio flojo. Ahora, lo que sí podemos hacer es proteger hoja. Se abre esta pestaña y podemos proteger la hoja o un intervalo. En este caso, por ejemplo, para la base de datos podríamos proteger la hoja entera. Acá dice restringir quién puede editar este intervalo. Acá lo podemos editar los dos. Si yo quiero sacar la 1, saco. A mí no me puedo sacar porque yo soy el propietario de la hoja. Entonces yo tengo el permiso
absoluto, pero a todos los demás les puedo ir sacando. Entonces, si yo comparto esta hoja con varias personas y quiero que la hoja de entradas la toque solo el que se ocupa de hacer las entradas, a todo lo demás le destildo y le dejo solo al que se ocupa de hacer las entradas. Entonces ahí uno puede restringir. Se han guardado los cambios y ahí aparece un candadito. La hoja que está asegurada. En este caso, en realidad, aparece un candadito, pero no está asegurada porque, en definitiva, las dos personas que tenemos acceso a esto tenemos acceso. O sea, no hay nadie que esté restringido. Pero bueno, igual aparece el candadito porque algo se toqueteó respecto a la seguridad. Entonces, a partir de ahí, suponete, si yo le hubiese puesto a Martín que no pueda editar, él va a poder entrar acá, pero no va a poder cambiar nada de esta hoja y sí de las otras. Ahora, dentro de una misma hoja, nosotros podemos proteger determinados intervalos. Y nosotros podemos proteger, sobre todo, o debemos proteger los intervalos que son los que tienen nuestras fórmulas. Nosotros hasta este momento, y hoy no lo vamos a hacer, no hemos puesto demasiadas fórmulas. Simplemente cargamos los datos, restringimos, hicimos validación, presentamos la información, pero todavía no aplicamos ninguna de las fórmulas que vamos a ver. Entonces, todos estos datos son datos que el usuario puede cargar a mano o con ayuda. Ahora, cuando, por ejemplo, no sé, quiera cargar producciones o nosotros querramos decirle, bueno, cuando entra maíz, entra siempre a granel, porque esa es la forma en la que viene. Y queremos que eso aparezca acá. Ahí nosotros vamos a tener que usar una fórmula, una referencia, buscar, por ejemplo, buscar B, la típica de ir a buscar y traerme el valor que está ahí al lado. Y eso no se tiene que cargar solo. El usuario le va a aparecer acá a granel, pero le va a aparecer inmediatamente cuando escriba maíz. Entonces, eso es algo que no puede cambiar y eso puede estar protegido ese rango. Entonces nosotros podemos venir y proteger un determinado rango. O también lo que podemos hacer nosotros es proteger los rangos viejos. Porque hoy ingresó esto. Hoy terminó el día, ahora a las 4 de la tarde cierra la fábrica. Y mañana no se pueden cambiar los datos viejos. Porque si no, se puede editar para atrás y modificar los stocks o lo que fuera. Entonces uno puede venir y decir, bueno, ¿sabe que terminó el día a las 4 de la tarde acá? Este rango se protege, no se toca más. No se edita para atrás. Entonces también uno puede usar la protección por rango, dejándole al usuario que siga mañana cargando nuevos datos para abajo. Para eso sirve la protección y eso es tarea fundamental del front-end. Lo mismo que esta secuencia. Uno tiene que ponerse en el lugar del usuario y ver qué es la tarea que está por hacer y facilitarle lo más posible. Y lo más posible significa la menor cantidad de clics posible o la menor cantidad de tecleos en el teclado. Por ejemplo, yo que con esto soy muy hincha pelota, si el maíz entra de a 25.000, de a 28.000 kilos, y para mí el kilo no es una unidad adecuada. Deberíamos pasar a la tonelada y que el tipo en vez de escribir 25.000 escriba 25. Porque si no está apretando 3 veces el cero de más y además se puede equivocar y agregar uno de más y sin no darse cuenta, bueno. Entonces, si la unidad que elegimos es demasiado chica, y pasa también a veces que hay algunas recetas que usan unos mililitros de alguna esencia, por ejemplo, y ponen el stock en mililitros. Entonces, hoy ingresaron 2.500 millones de mililitros de cosas. No, pasémoslo a las unidades más grandes posibles que nos permitan, primero, manejar los stocks con claridad y que también el usuario no tenga que escribir y teclear 25 veces 0,00000. Entonces, usemos las medidas más grandes posibles, las unidades más grandes posibles según cada uno de los casos. Puede ser que para el maíz y el trigo esté bien la tonelada y para otras que se usan menos, acá, esto se usa muchos kilos. Esto se usa mucho menos. Entonces, capaz para esto está bien el kilogramo, pero para esto no. Entonces, hay que adaptar acá en la base de datos la unidad
capaz que para esto no va al kilogramo. Perdón, para esto no va al kilogramo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Profe, mencionó que se pueden proteger los datos de acuerdo a fechas anteriores. ¿Hay alguna especie de automatización para eso o se hace a mano? O sea, termina el día y se bloquea. La solución que a mí se me ocurre en este momento es a mano. Y bueno, hasta acá llegamos y se terminó y se protege este dato. Como lo mostré recién para la hoja, lo mismo para el rango. Seguramente que se pueda, pero hacerlo automáticamente, pero probablemente eso involucre el uso de scripts, que ya es un tema que nosotros no nos vamos a meter, pero probablemente se pueda resolver de esa manera también. Pero en principio pensaba en algo más así, más manual. Porque generalmente uno, bueno, al final del día uno tiene que mandar el informe, o sea, hacer algo con los datos, entrar acá, leerlos, mirarlos, y bueno, y en ese momento se protege. Igual, de todas maneras, también está el historial de versiones, uno puede rastrear cambios hacia atrás y tal, pero bueno, estaba pensando yo en algo más manual que automatizado. ¿Alguna otra consulta? Profe, para el viernes hay que entregar la lista de materiales nomás, de materia prima que tiene nuestro producto. Para el viernes hay que escribir en el foro del aula virtual la propuesta que cada uno hace. Dice, bueno, yo voy a trabajar en tal rubro industrial, pensé en tal listado de productos y el BOM que se me ocurre es este. Y ponen así, algo así como esto. Listado de materias primas y así receta, donde se tiene que ver la materia prima y la cantidad que se usa para hacer una unidad de producto. En este caso, una unidad de producto es 1000 kilos. Que es un lote en este ejemplo que yo estoy usando. Algo así es lo que se espera. Y indicar si trabajan en grupo, quiénes son los integrantes del grupo y qué rol va a asumir cada uno de los integrantes. Eso es lo que se espera de acá el viernes que viene. ¿Alguna otra pregunta? Las clases las vamos a tener en el campus, en el aula de informática, en este horario, los viernes, de 2 a 4. Y en las próximas clases vamos a seguir desarrollando contenido, nos vamos a meter un poco más fuerte en toda la parte, hoy lo que vimos, y la parte de la base de datos es más del que trabaja con la parte del back-end. Esto que vimos acá en la hoja de registro, estas tres, que son, dicho sea de paso, muy parecidas una con otra, porque es simplemente registrar lo que pasó. En un caso es ingreso de materia prima, en este caso va a ser producciones de productos finales y en este caso va a ser salidas, que van a tener más o menos la misma estructura, pueden cambiar algunas cosas, ¿no es cierto? Las producciones no tienen remito, tienen órdenes de producción, tienen lotes. El proveedor, bueno, obviamente no va a estar en ese caso. En las salidas puede estar el cliente, puede estar la factura con la que se vendió. Las producciones también pueden tener una fecha de vencimiento según el producto que se esté elaborando. Es decir, pero la estructura es más o menos la misma para las tres hojas. Y siempre pensando en que para el usuario sea lo más fácil posible, la menor cantidad de clics para llegar a cumplir con lo que tiene que hacer. Y con la seguridad correspondiente que vamos a ver un poco más en profundidad cuando empecemos a cargarle fórmulas. Que vamos a ver que hay fórmulas que se tornan bastante complejas y que, por Dios, ojalá que nadie nunca la borre porque hacerlas a veces lleva mucho trabajo y después se pueden echar a perder si uno no las protege. Y bueno, y después vamos a trabajar con otras hojas que son importantes, que son el cálculo del stock que deriva de estas tres hojas de movimiento
y también la producción de un resumen gráfico, una especie de dashboard, lo que fuera, para mostrar los resultados a los interesados en esto. Así que si no hay más preguntas, nos vemos el viernes que viene presencialmente. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí, Agustina? ¿Las clases que siguen serían todas presenciales? Las clases que siguen, sí. Sí. ¿Por algún inconveniente? No, me queda mejor en realidad que sea presencial. Sí, a mí también. Pero bueno, hoy teníamos que salir con esto, pero sí. Por ahí la parte de la clase de hoy se va a grabar, o sea, se grabó de hecho, y se va a subir a YouTube ahora al toque cuando terminamos. Por ahí si lo quieren volver a ver o lo que fuera. Las próximas ya cuando sean presenciales no. Vamos a hacer, se va a dictar ahí el contenido. Nosotros no tomamos asistencia. Nos da igual, digamos. Obviamente preferimos que estén, pero no es una exigencia la asistencia. Sí es una exigencia que los trabajos cumplan con los requisitos mínimos. Así que después si quieren estudiarlo con nosotros o por fuera, lo pueden hacer también. Y les invitamos también a profundizar esto si quieren verlo cuando se empiecen a meter en sus trabajos. No se queden exclusivamente con estas 3 columnitas que yo les estoy mostrando acá, porque a esto le faltan cosas que se pueden, que cada uno puede profundizar. La verdad que cada año que hacemos esto me sorprende más. Por ejemplo, este mismo trabajo, como les decía, se está haciendo con los chicos que ahora están cursando informática básica también. Y siendo chicos que en la mayoría de los casos ingresaron el año pasado a la facultad, y uno dice, bueno, que nunca pisaron una fábrica todavía. La verdad que vienen con algunas propuestas y soluciones. Están buenísimas. Yo no sé bien de dónde las sacan. Algunos dicen, no, me inspiré con ChatGPT, me inspiré con Gemini. Acá está todo permitido, pueden usar lo que quieran como inspiración y engrosar sus trabajos o pensar en cosas un poquito más allá de lo que se plantea. Es decir, la idea es ponerse en el rol de ingeniero. Bueno, por ejemplo, este año me sorprendió un grupo que vino y dijo, yo además agregué en la parte de las materias primas el tamaño de los depósitos, porque no podemos almacenar cualquier cantidad de maíz. No, nosotros tenemos 2 silos de que entran 500 toneladas, entonces si el stock de maíz supera 500 toneladas, no puedo seguir comprando, no puede entrar más. Entonces avisa con un color rojo, manda un mensaje, no sé, hacen un par de cosas que llevan un poco más allá del análisis básico que uno puede hacer, pero requiere por ahí situarse o ponerse en contexto. Entonces, hoy identificamos bastantes cosas, acá por ejemplo en todo esto, pero quizás hay muchas otras que se nos están escapando. Y ahí es donde ustedes pueden sentirse en la libertad de profundizar todo lo que quieran y van a ver que todos esos elementos que uno puede profundizar en realidad no es que le agregan demasiada complejidad al trabajo, es agregarle una fórmula más o una validación de datos más o un menú desplegable más y sin embargo el trabajo mejora mucho en calidad con un poquito más de esfuerzo. Así que nos vemos el viernes próximo y espero a través del aula virtual sus contribuciones y sus propuestas de ideas. Ok. Chao,